Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, mi cordial saludo también a los que nos siguen a través del canal católico San Gabriel de la Prelatura de Moyobamba, especialmente a los ancianos y enfermos que participan de la Santa Misa a través de estos medios de comunicación. El Evangelio de este domingo es Jesús que, con dos parábolas sacadas pues de la vida agrícola de su tierra, pues nos habla del reino de Dios, del reino de Dios. Cuando oímos en el Evangelio reino de Dios, reino de los cielos, tenemos que pensar en Dios mismo. Dice: el reino de los cielos se parece a un hombre que echa una semilla en la tierra. Podríamos esto traducirlo de esta manera: Dios se nos da, se nos regala porque nos ama y quiere que nosotros lo recibamos en nuestra vida, en nuestro corazón, como recibe la tierra la semilla. Así es. Con esta comparación es lo que el Señor nos quiere decir. Dios quiere reinar en nuestro corazón. Para eso Él se nos da. Es un don de Dios. El reino de los cielos es un don, es un regalo de Dios. Pero tiene que ser acogido por cada uno de nosotros, por cada uno de los hombres y mujeres del mundo, con una buena disposición, con una buena tierra. Y una semilla cuando cae en una buena tierra da más fruto, claro. Y por sí mismo, Dios es el que hace crecer en la persona que lo recibe por la fe, hace crecer su amor en nosotros. Igual que la semilla, por la propia fuerza de la semilla, crece en un proceso de crecimiento. Así, Dios, si nosotros lo recibimos, lo acogemos, Él ya va creciendo en nosotros. Por eso en unos crece más, en otros crece menos, porque depende de la apertura de corazón que unos y otros le damos a Dios. El que le abre su corazón de par en par y no le pone obstáculos, pues el Señor va reinando en él, va reinando en su pensamiento,
en sus criterios, en su manera de hablar, de actuar, de sentir, va reinando el Señor. El Señor nos va transformando de tal manera que podríamos también nosotros decir lo que decía San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y en eso pues se hace en un proceso que nos lleva toda la vida. Por eso ninguno de nosotros, mientras vivimos en este mundo, podemos afirmar: yo ya soy bueno, yo ya soy santo, porque eso sería un pecado de presunción, de soberbia. Estamos en un proceso de conversión. Nuestra fe es una semillita pequeña que tiene que hacerse grande, que tiene que dar fruto. Por eso Jesús, en la primera parábola, lo que destaca es eso, ese dinamismo de la presencia de Dios en nosotros, que va viviendo en nosotros y va reinando en nuestros corazones y nos va configurando con Él, a imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Cristiano significa semejante a Cristo. Pero la fuerza es de Dios. Nosotros colaboramos con la gracia de Dios para que Él vaya tomando posesión de nosotros y vaya desapareciendo de cada uno de nosotros el hombre viejo, corrupto, pecador, y vaya apareciendo Cristo en nosotros. Ese es el proceso. Y el Señor se entretiene en ese crecimiento. La tierra da el fruto por sí misma, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está maduro, entonces ha llegado la cosecha. Así es nuestra vida cristiana. Cuando uno empieza a conocer a Cristo y a amar a Cristo, pues no está todavía preparado para hacer una entrega total de su vida, por ejemplo, o para asumir un compromiso cristiano fuerte en la Iglesia. Eso sería ya el fruto. Tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. No podemos cocinar el arroz si lo cogemos en plantita, ¿verdad? Hay que esperar a que esa plantita eche su espiga y esa espiguita dé los granos y maduren los granos. Entonces se recogen y se cuece el arroz, ¿no? Para comerlo. Pues así en la vida de un cristiano hay que dar tiempo a Dios en nosotros para que vayamos creciendo en la medida de Cristo, como dice San Pablo. Por eso ninguno de nosotros puede exigirle a otro santidad, ¿no? Eso nunca se debe hacer, ¿no? No, porque cada uno tiene un proceso con el Señor. Y esto no es cuestión de años, es cuestión de amor al Señor. El que más ama, más crece, madura antes y entonces está más preparado para entregarse. El que menos ama, pues necesita más tiempo para ir madurando y entregarse al Señor. Así es. Entonces, eso es el reino de Dios. Y ese reino de Dios tiene un aspecto social que depende de que nosotros cristianos, al vivir en esa relación de fe y de amor con Dios, pues vayamos también estableciendo el reino de Dios en nuestra vida, no solo ya en nuestra vida personal, sino en nuestra familia, en nuestros trabajos, negocios, estructuras políticas, culturales, educativas, sanitarias, en la sociedad. ¿De qué depende? De que Cristo reine en el mundo, de que sus cristianos, que somos nosotros, lo hagamos reinar en el mundo, al reinar en nuestros corazones. No habrá nunca reino de Dios en una sociedad si Dios no reina en los corazones. El reino de Dios empieza
dice Jesús, comienza dentro de ustedes. Claro, así es. Y la segunda parábola, el granito de mostaza, la semillita pequeña de mostaza, que es bien pequeñita, ¿no? Dice Jesús, es la más pequeña. ¿Qué intenta el Señor decirnos con esto, con esta imagen de la semilla de mostaza, que es muy chiquita, pero que cuando se siembra se puede hacer un árbol tremendo? Pone de relieve el poder, la fuerza del reino de Dios en la aparente debilidad, en la aparente pobreza y pequeñez de la semilla de mostaza. Si uno ve la semilla de mostaza, dice, y no sabe, y no conoce el árbol de la mostaza, no se lo cree. De esto sale un árbol, viene un pájaro y se lo come y ya está. Puede pasar, sí. Porque nos parece tan pequeñita, ¿cómo de esto va a salir? Eso es como cuando ves una mamá con su hijo, tremendo hijo, ¿no? Y la mamá chiquita dice, ¿cómo es posible que de aquí salga esto, no? Pues es posible, claro que sí. Eso es lo que el Señor pone de relieve, ¿no? La fuerza interior de la fe, de la palabra de Dios mismo, el poder de Dios. San Pablo dirá, la fuerza se realiza en la debilidad, en la debilidad. Y entonces, claro, pues cuando tú y yo comenzamos a tener fe y a conocer a Cristo, pues algo pequeñito en nosotros, tuvimos que aprender todo. Cuando una persona se acerca al Señor, ha vivido de repente sin conocer mucho, alejada de Dios, empieza como una semillita, es como una semillita pequeñita que se planta en su alma. Pero dale tiempo a eso y dale fidelidad y cuida esa presencia de Dios en tu corazón con la oración, con la Eucaristía, con la palabra de Dios, con la penitencia, con las obras de caridad, y ya verás cómo eso que era muy pequeñito en tu vida llega a ser algo fuerte, porque es el Señor en ti. Es lo que nos dice Jesús. Y también el Señor está pensando aquí en ese reino de Dios que tiene su germen en la Iglesia. La Iglesia es el germen del reino de Dios ya aquí en la tierra, en su aspecto social. Nos puede parecer, donde vivimos en sociedades católicas, podemos tener la impresión de que la Iglesia, por ejemplo, pues es una realidad tremenda. Pues no, es un pequeño rebaño. La Iglesia comenzó con una pequeña semilla. Jesús, nos imaginamos a Jesús hoy, pues predicando a la gente con sus discípulos, con sus apóstoles, poquitos, poquitos. Pero en cuanto que recibieron el Espíritu Santo, eso que comenzó siendo muy poco, empezó a extenderse por todo el mundo. La Iglesia va creciendo, cada año va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cada vez hay más católicos, aunque nos parezca mentira, cada vez hay más católicos en el mundo, sí, todos los años. Aumenta en varios cientos de millones, ¿no?, de católicos, pero, como decía el Papa San Juan Pablo II, estamos en los comienzos de la misión, porque actualmente el mundo tiene 8.000 millones de habitantes católicos, estamos en torno a los 1.350 o un poco más. Si contamos las otras confesiones cristianas, llegaremos a poco más de 2.000. Ni la mitad. Ni la mitad. Entonces,
Hay mucho que hacer todavía en el mundo, ¿no? Pero claro, de esos 1.300 millones y picos de católicos, fieles así, de verdad, de verdad, de verdad, no son tantos, ¿verdad? La catedral no se nos llena todos los sábados. Entonces, sigue siendo una realidad comparada con el mundo pequeña, pero fuerte. Lo importante no es el número, sino la calidad de los discípulos de Jesús, de los que son fieles a Cristo, al Evangelio, y quieren vivir su vida cristiana. Esa es la fortaleza de la Iglesia. No son los millones y millones que pueda haber, sino realmente quienes manifiestan la fortaleza de Dios en sus vidas son aquellos cristianos fieles a Jesucristo. Cuando en esta parábola de la mostaza habla de un árbol grande, donde anidan toda clase de aves, pues nos está indicando cómo el reino de Dios es universal y se manifiesta ya en la Iglesia católica, que significa universal. La Iglesia es un tremendo árbol donde hay aves de todas las naciones, de todos los países, de todas las culturas, de todas las lenguas, de todas las razas. Así es, porque el reino de Dios es universal, es para todo el mundo, para todo el mundo. Y nosotros, pues nos alegra saber que tenemos hermanos y hermanas de todos los continentes y de todos los países y de todas las razas. Y esto nos ayuda a no dar tanta importancia como a veces damos a la lengua o a la raza, que si uno es más morenito y otro es más blanquito, eso da igual. Que si uno es más amarillo o menos amarillo, los chinos, ¿no? O uno es muy negrito, eso no es tan importante. A las culturas, a veces, cuando no ponemos nuestra confianza en Dios, tendemos a idolatrar la cultura. La cultura es muy variada. Las culturas varían según los lugares de la tierra, ¿no? Entonces nos está hablando eso, de la universalidad del reino de los cielos. Bien, pues que todo esto nos ayude a nosotros también dentro de la Iglesia, pues a ser tierra buena, tierra buena. Lo que nosotros tenemos que reflexionar hoy, a la luz de esta palabra de Dios, es: yo he recibido el don de Dios, he recibido la fe. ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Cómo se está desarrollando en mí? ¿Cómo estoy respondiendo yo al reino de Dios? Se va dando un crecimiento en mi persona, de más conocimiento, más amor, más entrega a Cristo, más compromiso con Cristo, con la Iglesia. Eso es lo importante. Que así sea.